Hola a todos, esto es MIR64 y bienvenidos a esta serie de vídeos en la que nos disponemos a corregir el MIR Convocatoria 2018-2019. En este sexto vídeo vamos a ver de la pregunta 111 a la 135, así que empecemos. En la siguiente pregunta nos piden que marquemos la falsa. La opción 1 es cierta, los tumores de la parótida suelen ser benignos. En contraposición tenemos los tumores de glándulas salivares menores, que suelen ser malignos. La opción 2 es cierta. El virus del papiloma humano, sobre todo el serotipo 16, se relaciona con el cáncer de orofaringe, sobre todo con aquellos casos que ocurren en pacientes jóvenes sin factores de riesgo como fumar o beber. La opción falsa es la 3. Porque el tratamiento del cáncer de cabeza y cuello locorregionalmente avanzado es precisamente cirugía seguida de quimiorradioterapia, y cuando hablamos de quimiorradioterapia nos referimos a la administración concomitante de quimioterapia y radioterapia. Normalmente hablamos de tumores localmente avanzados cuando son T3 o T4 o bien son N positivos pero sin tener metástasis. Por último, la opción 4 es cierta. En el momento del diagnóstico inicial de un carcinoma de cabeza y cuello, menos del 10% de los pacientes presentan afectación metastásica a distancia. Pero recordemos que aunque las metástasis a distancia no sean muy frecuentes, sí es común encontrar afectación ganglionar. En la siguiente pregunta nos presentan un paciente con fractura de cóndilo mandibular, que se caracteriza por presentar mordida abierta contralateral con desviación de la mandíbula ipsilateral en la apertura oral. Por ello, la opción correcta es la 4. Las fracturas de ángulo mandibular tienen lugar por detrás del último molar en la arcada inferior, y en ellas puede haber dolor o disoclusión, pero no desviación de la mandíbula en la apertura oral, así que la opción 2 es falsa. En la siguiente pregunta nos presentan 4 pacientes y nos piden en cuál de ellos estaría más indicada una traqueotomía de urgencia. Teniendo en cuenta que un estridor inspiratorio es signo de una obstrucción glótica o supraglótica y que el estridor expiratorio es signo de una obstrucción intratorácica, podemos llegar a la conclusión de que una traqueotomía solo solucionará el problema obstructivo de los pacientes con estridor inspiratorio. Así que la opción correcta es la 4 y la opción 1 es incorrecta. Además, debemos tener en cuenta también la presencia de tiraje en el paciente de la opción 4, que nos está diciendo que el paciente se está agotando y por tanto está en riesgo de parada respiratoria. Por otro lado, la cianosis del paciente de la opción 2 o la taquicardia y sudoración del paciente de la opción 3 no son indicativos del nivel de la obstrucción que pudieran presentar dichos pacientes, así que es posible que no necesiten una traqueotomía para su tratamiento. En la siguiente pregunta nos presentan un hombre con una adenopatía cervical derecha de consistencia dura y adherida, que además refiere dificultad respiratoria nasal por fosa nasal derecha, rinorrea sanguinolenta y sensación de taponamiento óptico. Toda esta clínica nos debe hacer sospechar la opción 2, cáncer de nasofaringe. Os recuerdo que en esta entidad aparece una otitis serosa resistente a tratamiento médico por obstrucción de la trompa de Eustaquio. En la siguiente diapositiva os dejo una tabla de los distintos tipos de carcinoma de cabeza y cuello según su localización. En la siguiente pregunta nos piden que marquemos la afirmación correcta. La opción 1 es falsa porque los ensayos de no inferioridad se realizan para demostrar la equivalencia terapéutica de dos intervenciones diferentes, mientras que el concepto de bioequivalencia hace referencia a la similitud de biodisponibilidad de dos formulaciones farmacológicas con el mismo principio activo. Usaré ejemplos para que esto se entienda mejor. Los estudios de no inferioridad son útiles en casos en los que existan fármacos con ventajas como su menor coste o mejor perfil de seguridad,
pero que sin embargo no es esperable que sean más eficaces que el tratamiento estándar. Es lo que ocurrió cuando se descubrió el apixaban. Dado su mejor perfil de seguridad comparado con el acenocumarol, no es necesario demostrar que el apixaban es superior, sino simplemente no inferior al acenocumarol en la prevención de ictus en pacientes con fibrilación auricular. Los estudios de bioequivalencia son los que se llevan a cabo, por ejemplo, para demostrar que los fármacos genéricos tienen la misma biodisponibilidad para el principio activo que el fármaco de marca de referencia. La opción 3 es cierta porque la probabilidad de cometer un error tipo 1 se denomina alfa y normalmente los ensayos clínicos suelen fijar a priori un alfa del 5%, que equivale a calcular intervalos de confianza al 95%. Sin embargo, la probabilidad de cometer un error tipo 2 se denomina beta y normalmente se suele fijar en un 20%, lo que equivale a una potencia estadística del 80%. La opción 4 es falsa, porque hace referencia al error tipo 2. Os pongo en las siguientes diapositivas estos conceptos para que los podáis repasar. En la siguiente pregunta nos piden la afirmación correcta, así que tenemos que marcar la opción 1, que nos dice que cuando el enmascaramiento es muy riguroso, los ensayos comparativos con placebo tienden, en general, a encontrar eficacias más modestas. Esto es cierto porque al ocultar la intervención al investigador, eliminamos posibles sesgos por conflictos de intereses. Y cuando ocultamos la intervención a los pacientes, todos mantendrán viva la esperanza de estar recibiendo el tratamiento experimental, aunque estén recibiendo un placebo. La opción 2 es falsa, porque se pueden hacer tratamientos doble ciego con fármacos que tengan diferente vía de administración. Esto se hace mediante la técnica de double dummy o doble simulación. Debéis tener claro que existen placebos no solo para fármacos de vía oral, sino también para fármacos de vía tópica o intravenosa. Por ejemplo, podríamos poner a un grupo de pacientes una vía con suero fisiológico como placebo del tratamiento intravenoso a la vez que les damos el tratamiento oral, y con otro grupo podríamos hacer al revés, darles el tratamiento intravenoso experimental a la vez que les damos un placebo oral. La opción 3 es falsa, porque en la práctica clínica la aleatorización solo se puede estratificar para un número limitado de variables. Estas variables serán aquellas que se distribuyan homogéneamente entre los participantes del ensayo. La opción 4 es falsa, porque los ensayos abiertos son aquellos que no son enmascarados, y los ensayos enmascarados son mejores, por eliminar sesgos como el sesgo del observador, como ya hemos comentado antes. En la siguiente pregunta nos piden que identifiquemos los diversos efectos que favorecen el efecto global en el grupo experimental de un fármaco. Debemos tener en cuenta que un fármaco tiene una acción específica, por ejemplo, por su unión a un receptor de membrana concreto, pero también tiene un efecto inespecífico, por ejemplo, al inducir cambios en el pH del medio que se encuentre según sus propiedades físico-químicas. Además, existe el efecto placebo y el efecto por regresión a la media. La regresión a la media explica, por ejemplo, parte del efecto de los hipolipemiantes en pacientes a los que se les ha encontrado niveles altos de colesterol en sangre. Sin embargo, el efecto de Bradford-Hill no existe, así que la opción falsa es la 4. Lo que sí existe son los criterios de Bradford-Hill, que os los dejo en la siguiente diapositiva por si alguien los quiere repasar. La siguiente pregunta es larga, pero bastante fácil. Se trata de un metaanálisis en el que calculan un intervalo de confianza que incluye el 1, es decir, incluye el valor nulo. Por lo tanto, no podemos concluir nada a favor ni en contra de la intervención estudiada y la opción correcta es la 2.
Por último, recordaros que la I cuadrado, que en este caso es del 50%, nos indica el grado de heterogeneidad entre estudios, de forma que cuanto más se acerque al 100%, más heterogéneos son, en cuyo caso habrá que hacer un modelo de efectos aleatorios. En metaanálisis con estudios con poca heterogeneidad, se emplea el modelo de efectos fijos. En la siguiente pregunta nos piden que calculemos 4 medidas de asociación y de impacto. Esta pregunta no la voy a explicar porque se trata simplemente de hacer las cuentas y darse cuenta de que la única que coincide es la de la opción 3. En las siguientes diapositivas os dejo las fórmulas para calcular todas las medias de asociación y de impacto. En la siguiente pregunta nos piden cuál es la característica principal de los estudios de casos y controles anidados, siendo la opción correcta la 1. Es decir, estos estudios son estudios de casos y controles en los que los casos y los controles se sacan de entre los participantes de una misma cohorte. La opción 2, que nos dice que en los estudios de casos y controles anidados se pueden estudiar asociaciones entre la exposición y la enfermedad no previstas en el protocolo inicial, es cierta, pero no es esta la definición de este tipo de estudios. Las opciones 3 y 4 hacen referencia a dos conceptos usados en epidemiología para reducir posibles factores de confusión, aunque este no es el objetivo de los estudios de casos sin controles. La opción 3 habla de casos y controles apareados, lo que significa que para cada caso se elige un control con misma edad, mismo sexo u otra variable confusora. La opción 4, que los casos actúen como sus propios controles, hace referencia a algunos tipos de estudios crossover. En la siguiente pregunta tenemos un estudio en el que se clasifica a unos participantes en función de su exposición. En este caso, actividad física para ver si desarrollan una enfermedad o desenlace clínico. En este caso, Parkinson. Por tanto, estamos ante un estudio de cohortes. Como además existe seguimiento, se trata de un estudio de cohortes prospectivo y la opción a marcar es la 2. Los estudios de casos y controles son aquellos en los que clasificamos a los participantes en enfermos y no enfermos, es decir, en casos y controles, y valoramos la diferente exposición a uno o varios factores de riesgo determinados. La siguiente es una pregunta sobre el error estándar. Debemos tener en cuenta que cuando estudiamos una serie de individuos, estos individuos pueden estar más o menos dispersos con respecto a la media muestral, lo que se refleja en la desviación estándar, que normalmente identificamos con la letra S. Pues bien, el error estándar, abreviado como EE, hace referencia a cuánto se dispersan las medias muestrales que podemos obtener de una misma población de la verdadera media poblacional. En otras palabras, la desviación estándar es a los individuos de una muestra lo que el error estándar es a las medias muestrales. El error estándar lo podemos calcular como la desviación estándar entre la raíz cuadrada del tamaño muestral. Así que si multiplicamos por 4 el tamaño muestral, eso equivale a hacer que el error estándar se divida por 2, pues la raíz cuadrada de 4 es 2. En estadística, un intervalo de confianza es un rango de valores plausibles para un parámetro desconocido, por ejemplo, la media de tensión arterial sistólica en la población. Este rango de valores posibles se calcula a partir de los datos observados en una muestra concreta. Que el intervalo de confianza sea del 95% significa que éste tiene una probabilidad del 95% de contener el verdadero parámetro subyacente. En el caso que comentábamos, la media de la tensión arterial sistólica en la población.
Recordemos que los intervalos de confianza se calculan, como digo, a partir de una muestra, pero lo que se pretende es conocer el valor de un parámetro poblacional, el cual nunca conoceremos con exactitud. Por todo lo comentado, la opción correcta a esta pregunta es la 4. La siguiente pregunta es la segunda de este examen, que hace referencia a los estudios de coste-utilidad, los cuales evalúan el coste económico de los años de vida ajustados por calidad. Por tanto, la opción a marcar es la 2. La siguiente es una pregunta muy teórica sobre la definición de la atención primaria. La opción correcta es la 4. La siguiente pregunta es otra de las preguntas curiosas, por decirlo suave, de este examen. Nos piden la definición de acreditación, siendo correcta la opción 1. La acreditación es el proceso de observar y reconocer la atención sanitaria que se realiza de acuerdo a un modelo de calidad. Una organización que se dedica a esto es la Joint Commission. La opción 2 hace referencia a la autorización, que es un proceso de evaluación obligatorio, pues se corresponde con un documento legal que autoriza el funcionamiento de una institución o centro sanitario. Las otras opciones hacen referencia a la certificación, que es un concepto parecido pero no sinónimo a la acreditación. En la siguiente pregunta nos piden qué vacuna se recomienda con una pauta a los 4 meses, 12 meses y 12 años, siendo la única vacuna que sigue estas pautas la vacuna del meningococo C. En la siguiente pregunta nos piden que marquemos la falsa con respecto a la rabia. La opción 1, que dice que la pauta de inmunización primaria consta de 3 dosis, es cierta. La opción 2, que dice que la pauta de inmunización post-exposición en no vacunados previamente consta de 5 dosis, también es cierta. La opción 3 es falsa porque esta vacuna es de tipo inactivo. Por tanto, la opción 4, que dice que el embarazo no contraindica su administración para la profilaxis post-exposición, es cierta, ya que estamos ante una vacuna de tipo inactivo. La siguiente pregunta hace referencia al valor predictivo positivo, que es la probabilidad que tiene una persona de estar enferma si obtiene un test positivo. Aquí tenemos 1000 pacientes con electrocardiograma positivo para cardiopatía isquémica, pero realmente solo tenían cardiopatía isquémica 950 de ellos. Por lo tanto, el valor predictivo positivo en este caso es 950 entre 1000, lo cual es igual a 0,95. Por lo tanto, la opción correcta es la 2. En la siguiente pregunta nos piden el sesgo de verificación, que es el sesgo que aparece en un estudio cuando a los pacientes que dan positivo en la prueba de estudio se les realiza más pruebas de referencia que a los que dan negativo en la primera. Por lo tanto, la opción correcta es la 4. Este sesgo no afecta a los pacientes que eliges en tu estudio, por lo que no es un sesgo de selección, sino que afecta a la manera en que mides las variables de los participantes, en concreto de un grupo de ellos y no de otro. Por lo tanto, es un sesgo de clasificación o sesgo de información diferencial. La opción 3, sin embargo, no es del todo correcta, pues lo que se está evaluando en este estudio no es la prueba de referencia, sino la prueba experimental. Esto sé que es juego sucio, pero a veces las preguntas del MIR son así. En cuanto al sesgo de atrición, es aquel que aparece cuando existe un sesgo diferencial por pérdidas en el seguimiento. Y el sesgo de Bergson es el sesgo que aparece cuando coges los casos de un estudio de casos y controles de un ámbito hospitalario. En la siguiente diapositiva os dejo los sesgos más importantes de los estudios epidemiológicos.
La siguiente es otra pregunta sobre test diagnósticos y nos piden que marquemos la correcta. La primera opción es falsa, porque la sensibilidad, como la especificidad, son parámetros de validez interna, es decir, su valor no varía según la prevalencia de la enfermedad, como sí ocurre con el valor predictivo positivo o el valor predictivo negativo. La segunda opción es cierta y la tercera es falsa, como podemos ver si hacemos los cálculos. La cuarta opción es falsa porque si no diagnosticar una enfermedad puede resultar fatal en enfermos, lo que necesitamos es una prueba sensible y no una prueba específica. La siguiente es otra de las preguntas estrella de este examen, así que no me voy a meter a explicarla porque sería incapaz. Tan solo decir que la respuesta correcta es la 1. Las siglas CIMA significan Centro de Información de Medicamentos Autorizados. En la siguiente pregunta tenemos un hombre con diarrea y nos piden que marquemos la falsa. La opción 1 es cierta. Este paciente tiene una alcalosis metabólica porque tiene pH alto con bicarbonato también alto. La opción 2 es falsa. No ha habido un mecanismo compensatorio de acidosis respiratoria porque el valor de referencia de la PCO2 es de 40 milímetros de mercurio y este hombre está en 42. Es decir, la PCO2 prácticamente no ha aumentado. La opción 3 es verdadera. El anion gap es igual al sodio menos el cloro y el bicarbonato. 117 menos 85 menos 38 efectivamente es 17. La opción 4 también es cierta. La hipocloremia e hipocalemia se deben a las pérdidas gastrointestinales. Os dejo en la siguiente diapositiva una tabla sobre los equilibrios ácido-base que os puede resultar útil. En la siguiente pregunta nos piden en cuál de las siguientes patologías la presencia de cilindros hemáticos es infrecuente. Los cilindros hemáticos pueden aparecer en patología glomerular, como las glomerulonefritis. Por lo tanto, la opción 3, glomerulonefritis IgA, es cierta. Los cilindros hemáticos también pueden aparecer en vasculitis de pequeño vaso, si éstas inducen síndrome nefrítico. Por tanto, la opción 2 también es cierta. En cuanto al síndrome hemolítico urémico de la opción 4, es una microangiopatía trombótica que induce la formación de microtrombos, con afectación glomerular, y por lo tanto también puede presentar cilindros hemáticos. En cuanto a la opción 1, la nefritis túbulo-intersticial suele estar causada por fármacos y también se manifiesta como insuficiencia renal, asociando eosinofilia, fiebre, ras cutáneo y artralgias. Sin embargo, aunque es frecuente observar hematuria microscópica en orina, al ser de origen tubular, nunca asocia cilindros hemáticos. En la siguiente pregunta nos presentan un paciente con enfermedad arterial periférica e hipertensión arterial. Está en tratamiento con valsartán, que al ser un ARA2 bloquea el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto podría explicar, junto con la insuficiencia renal aguda que ha desarrollado, la hiperpotasemia del paciente. La insuficiencia renal, además, nos explica la elevada creatinina y la acidosis metabólica. Además, tiene una asimetría renal marcada, lo que nos hace sospechar una estenosis de arteria renal. La opción correcta es la 2, pues entre las medidas terapéuticas a realizar, dada la hiperpotasemia, parece razonable pedir un electro, suspender el valsartán, prescribir un antihipertensivo que no eleve el potasio, como el amlodipino, y hacer un ecodoppler renal para descartar estenosis de arteria renal. Las opciones 1 y 3 son incorrectas, porque recomiendan subir la dosis de valsartán. La opción 4 habla de dializar al paciente, lo cual sería razonable. Sin embargo, sería un error usar captopril como fármaco hipotensor porque al ser un IECA también bloquea el eje renina-angiotensina-aldosterona y empeoraría la hiperpotasemia. En cualquier caso, se prefiere la administración oral o intravenosa de fármacos antihipertensivos a la administración sublingual
por ser esta última más impredecible y peor tolerada. Bien, esto ha sido todo. Muchas gracias por ver este vídeo y si te ha gustado, suscríbete. Un saludo.